El ajedrez es un juego de estrategia, un juego donde cada movimiento puede ser trascendental e irreversible. Puede marcar un antes y un después. Por ello, es fundamental colocar cada pieza en el lugar correcto. Es así como se mueven las decisiones de los grandes líderes del planeta. El escenario geopolítico es un tablero donde hombres fuertes buscan crear prosperidad para sus naciones, donde las potencias buscan crear alianzas y zonas de influencia. La lucha eterna entre capitalismo y socialismo adquiere otro sentido en este siglo XXI. Una lucha de poder que se traduce en una terna por imponer un nuevo orden mundial. Una nueva faceta de la Guerra Fría 2.0. Esto es El Tablero, la nueva Guerra Fría. De nueva cuenta tenemos que hablar de lo que sucede en Ucrania. Pero esta semana en particular pueden cambiar mucho las cosas. No solo por los disgustos que ha habido desde Israel, quien parecía ser el mediador entre Ucrania y Rusia, sino por todo lo simbólico que se ha gestado en esta última semana. Recordemos que a finales de abril, concretamente el día 26, es que se celebra el cumpleaños, el nacimiento de Vladimir Lenin, el líder soviético que gestara la Revolución Rusa de 1917. Posteriormente, en el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo, el 1 de mayo, se hacen toda una serie de manifestaciones alrededor del mundo y muchas de ellas tienen corte socialista. El 5 de mayo, además de ser el día de la Batalla de Puebla, no la independencia de México, también es el día en que nació Karl Marx, el ideólogo de todos los valores y políticas soviéticas derivadas de comunistas, derivadas propiamente de su filosofía y su doctrina, el marxismo, que pues por supuesto es un símbolo para todos los trabajadores alrededor del mundo, entre todas las huelgas obreras, y que ahora pues que el día 9 es el día de mayor impacto en Rusia, el día de la victoria, el día en que levantan la bandera soviética con motivo de triunfo, el triunfo de la Gran Guerra Patria, como conocen en Rusia, a la Segunda Guerra Mundial, y que en ese entonces el ejército soviético, compuesto por principalmente soldados rusos, pero también soldados ucranianos, soldados del Cáucaso, soldados chechenos, soldados kirguistanos, soldados uzbecos, soldados turcos o semiturcos, logran vencer a las fuerzas nazis que estaban sobre Stalingrado, a unos pasos de la capital de Moscú. Y una vez que los hacen retroceder y llegan a Berlín, es que se firman estos acuerdos hasta agosto, pero es el 9 de mayo que se concreta el día de la victoria. 8 de mayo en el resto de Europa se festeja la victoria sobre el régimen nazi, y que en Ucrania pues no se ponen de acuerdo si celebrar o no esta fecha. Hasta apenas 2014, sí, después del Euromaidán, el día de la victoria estaba contemplado en el calendario del gobierno ucraniano. Ahora se festeja lo que se conoce como el Día de la Reconciliación, donde por supuesto se hace un acto ceremonial por las víctimas de esa guerra. Y por supuesto se deja de lado toda la simbología soviética, comunista de aquella época, entendiendo que Ucrania pues está en una nueva etapa buscando una política más liberal y de corte europeísta. Y dentro de eso pues tratan de jugar a esto de evadir los temas relacionados tanto con el nazismo como con el comunismo. No obstante, hay grupos prorrusos que habrán de tomar esta fecha simbólica, y desde 2014 los propios grupos rebeldes de Lugansk y Donetsk han tomado esta fecha para exigir respeto a su comunidad y enaltecer su origen para buscar una independencia de Ucrania, que pues parece ya estarse gestando con todo lo que vimos en la guerra. Y bueno, pues tenemos que hablar nuevamente de una guerra de proporciones mayores, que Tercera Guerra Mundial al estilo del 2021 en el tercer milenio podría ser
un buen nombre para esto que conocemos como la Nueva Guerra Fría. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros. Armando, de nueva cuenta, un gusto compartir opinión contigo. Día de la Victoria, una fecha más en el calendario para nosotros, pero una fecha muy importante para Rusia y para todas las exrepúblicas soviéticas. Así es, Fidel, no cabe duda que es una fecha la cual marca mucho para todos los países que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética, y sobre todo que marca esta victoria contra el nazismo que pues sufrió muchas pérdidas lo que viene siendo la Unión Soviética durante esta guerra. Estamos hablando de casi 25 millones de ciudadanos soviéticos, los cuales murieron en esta guerra, y sobre todo pues que entraron a Berlín en esta misma fecha y sí llevaron a cabo lo que viene siendo la rendición del último frente dentro de Berlín. Y es así como el 9 se da esta misma ratificación de este mismo finalización de la guerra, y es por eso mismo que es una fecha tan importante. No se había visto ese tipo de desfiles desde la caída de la Unión Soviética, pero es cuando entra Vladimir Putin al poder que otra vez empiezan este tipo de desfiles en los cuales se conmemoran lo que viene siendo el sacrificio de sus veteranos, y sobre todo pues hacer énfasis del cómo pudieron combatir contra el nazismo y cómo pudieron derrotar a Adolfo Hitler. Así que es una fecha muy conmemorativa, sobre todo pues mucho más que lo que viene siendo actualmente la guerra de Ucrania, que ya no se conmemora lo que viene siendo esta misma fecha de la Día de la Victoria, sino adoptar una resolución que dio la misma ONU en el año 2004, en el cual pues lo conmemora como otra fecha más diferente y un poco más generalizada. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las diferencias y sobre todo qué repercusiones tiene este desfile en conmemoración del 77 aniversario del triunfo en contra del nazismo, y sobre todo cómo se puede aplicar en la actualidad. Bueno, como comentamos, a partir de 2015 es que se establece esta nueva ley que busca descomunizar, quitar todo rastro de simbolismo soviético. Se han tumbado múltiples estatuas de Lenin en el territorio ucraniano y pareciera ser un acto muy simple, pero les doy un dato. El ejército ruso que actualmente combate en Mariupol, lo primero que hizo en una comunidad cercana a esa región fue restaurar una estatua de Vladimir Lenin. Y cuando se suben a la torre de esta famosa planta siderúrgica donde resiste el batallón de Azov y otros civiles, lamentablemente, colocan una bandera soviética. Y hace unas semanas vimos cómo cosmonautas pertenecientes a la Agencia Espacial Rusa pusieron en el espacio exterior la bandera de la victoria soviética, porque hay otra bandera aparte de la propia bandera roja que incluye al martillo de la hoz. Hay otra bandera que incluye el símbolo, pero tiene una leyenda escrita en ruso donde describe lo sucedido ese día, 9 de mayo de 1945, ahora conocido como Día de la Victoria. Armando, ¿qué comparación haces del escenario de ese entonces? El combate del nazismo en la Segunda Guerra Mundial contra el combate de lo que Vladimir Putin dice ser la desnazificación de Ucrania. Es un tema muy interesante porque debemos entender que anteriormente, en la década de los 40, en plena Segunda Guerra Mundial, pues fue una relación muy tóxica, utilizando términos muy ad hoc a la actualidad, lo que viene siendo la Unión Soviética con la Alemania de aquel entonces de Hitler, ya que inclusive anteriormente de que se dictara lo que viene siendo una formalización de la guerra, pues había una relación en la cual había pactos en los cuales pues tenían establecidos la no intervención o el la famoso Ribbentrop-Molotov. Así es, que inclusive hay imágenes de ambos ejércitos marchando juntos. Y eso todo cambia una vez de que se lleva a cabo la Operación Barbarroja, en la cual pues se lleva a cabo una de las batallas más intensas de la historia reciente de la guerra, que fue la batalla en la ahora San Petersburgo, anteriormente Stalingrado, en el cual murieron bastantes. La batalla de Stalingrado, lo que hoy es Volgogrado, en San Petersburgo, Leningrado, hubo una batalla importante, pero fíjate, es interesante que lo menciones porque en San Petersburgo, Leningrado, hubo un asedio, o el famoso sitio de Leningrado, donde la población de San Petersburgo estuvo encerrada, sin comunicación, sin acceso a alimentos, rodeada prácticamente por tropas nazis durante más de 2 años y medio. Tuvieron que quemar una biblioteca entera para poder soportar el frío de ese invierno.
entre otras cuestiones. Pero la batalla de Stalingrado es donde hoy es Volgogrado, cerca del Cáucaso, a escasos 150 kilómetros de Moscú. Pero ese mismo asedio del sitio de Leningrado es lo que hoy vive la gente en Mariupol. Así es, totalmente. Y es totalmente cierto, porque actualmente lo que se encuentra, o los paralelismos con la actualidad, pues se podrían entender por los civiles, los cuales actualmente todavía se encuentran en esta planta de acero cirúrgica, exactamente, en los cuales pues se fueron ahora sí acorralados por parte de las tropas rusas, sobre todo pues en mayor parte por parte de estos combatientes por parte de Chechenia, los cuales pues acorralaron este mismo lugar. Sí se han habido muchos corredores humanitarios por parte establecidos por la ONU y sobre todo por la misma Federación Rusa, al igual que el mismo gobierno ucraniano, para retirar lo que viene siendo los civiles que se encuentran en esa misma zona. Y es por eso mismo pues que actualmente pues todavía queda una pequeña fracción resistente dentro de esta misma posición. Y es así como se puede connotar el paralelismo de cómo se ve cómo se puede ver las vivencias de estos ucranianos que actualmente se encuentran en esa zona. Lo irónico, fíjate, ahorita que mencionas a los combatientes chechenos que hay en esa zona, junto con el ejército ruso, es que así como el ejército ruso, podremos decirlo, utiliza a los combatientes chechenos que tienen toda una serie de conflictos ideológicos y religiosos, tanto con judíos como con los nazis. Así es. Y ahora sí que recurriendo a Maquiavelo. O sea, que también fue su aniversario. Sí. Nicolás Maquiavelo, en esta estrategia maquiavélica de dominación y de uso de la fuerza, el ejército nazi utilizó tal cual a los nacionalistas ucranianos comandados por Stepan Bandera. Se los llevó porque ellos entendían que apalancándose de la fuerza nazi podían lograr una independencia del régimen soviético y establecer un estado ucraniano propio. Es muy interesante esta narrativa que estás exponiendo porque, por un lado, las interpretaciones de este personaje, Stepan Bandera, que pues, el mismo gobierno ucraniano logró como un héroe nacional en el año 2014, pues son opiniones muy divididas, ya que es muy diferente el comparar lo que viene siendo pues las expresiones que dan estos ciertos grupos de ultraderecha nacionalistas en Ucrania, este batallón Azov, respecto a sus posturas no tanto antisemitas, sino más bien antirrusas, y más bien hacen referencia a lo que viene siendo dos colores, lo que viene siendo el negro y el rojo, haciendo referencia a un eslogan nazi que era sangre o blood or soil, sangre o tierra, haciendo referencia a todo este tipo de conductas y sobre todo autonomías nazis, y sobre todo los logos que comparten, pues está el logo por parte del Sol Creciente, que era parte de la unidad de la SS, una unidad fuertemente aliada a Hitler, pero más allá de su antisemitismo, que era parte de estos mismos grupos, o lo que fue en aquel entonces estas unidades representadas por Stepan Bandera en aquel entonces, pues era una oportunidad, como tú mismo mencionas, para poder salirse de la narrativa o del poderío de la parte de la Unión Soviética. También debemos entender el otro lado de los mismos combatientes ucranianos. Una unidad muy fuerte de ucranianos también fueron los que pelearon y entraron a capturar a Berlín. Es la realidad de las cosas. Así que son opiniones muy divididas entre los mismos ucranianos. Es por eso mismo que inclusive en otros desfiles del Día de la Victoria, pues se han visto divisiones divididas por parte de la misma población ucraniana después del 2014, haciendo énfasis a eso, pues por algunos de los mismos residentes del mismo país, sobre todo pues a favor o lo que viene siendo en contra de estos mismos actos. Sí, que por ejemplo en eso que comentas, hubo ucranianos que combatieron del lado del ejército ruso, bueno, del ejército soviético, del ejército rojo, Ajá. entendiéndose el sentimiento de unidad nacional, pero también porque ellos miraban a sí mismos su oportunidad de protegerse, entendiendo que hay una... En esa región del Donbass, en la frontera entre Ucrania y Rusia, es donde existe la mayor inmigración de la gran oleada de judíos que huyen de Israel cuando ocurren todas estas cruzadas y que pasaron generaciones enteras y crecieron en esta región. Y ellos miraban positivo el régimen soviético porque en la Unión Soviética está sumamente penado el racismo. Así es. Y de eso tenemos testimonio, gente incluso afroamericana que migró a la Unión Soviética por la situación que vivían en Estados Unidos. Gente de lugares tan remotos como la India, bajo su sistema de castas. Así es. Más allá de los colores, había una discriminación muy fuerte a la gente de un estatus más bajo. Entonces, en la Unión Soviética eran reivindicados. Así mismo las comunidades nativas de la región de Siberia,
la gente de origen musulmán, proveniente de pueblos turcos, como el caso de Kirguistán, todos los stands. Uzbekistán, exactamente, Kazajistán, de donde es peleador famoso Gennady Golovkin, entre otros, donde está la Agencia Espacial Rusa, la Estación Espacial Internacional. Y bueno, entonces, estas personas miraban positivo el régimen soviético en ese sentido. No obstante, cuando entra el régimen de Stalin, pues había una... Sí, lo reivindicaban, les daban su espacio, pero no los permitían salir de su país para hacer la peregrinación, que era lo que comentábamos en el segmento anterior, referente a la situación que hoy se vive en Israel, ¿no? No, así es, y es después de la que viene siendo esta guerra de los 6 días por parte de Israel, que ya cambia esta narrativa por parte de la Unión Soviética, y ya es cuando ya empieza a haber mayores flujos de entrada de judíos por parte de la Unión Soviética. Una política más flexible, ¿no? Sí, así es, sobre todo pues para poder ir a lo que viene siendo Israel y pues posteriormente a migrar a este mismo país. Y es por eso mismo, como hicimos énfasis en el programa anterior, pues es que actualmente pues 1/3 de la población de Israel pues son rusoparlantes, por lo mismo de estas mismas migraciones, las cuales pues se vivieron en el siglo XX. Rusoparlantes y algunos con nacionalidad ucraniana. No, así es una división muy mezclada, la exacto, verdad. Son primos, literalmente. Bueno, hoy encontrados en combate en su propio país, en su propia región, y que bueno, ¿qué similitudes encuentras del rol que juegan las potencias? En aquel entonces la Unión Soviética, entre que jugando el gato y el ratón, pero del lado de los aliados, Gran Bretaña y Estados Unidos, contra Alemania. Y ahora vemos a Alemania aliándose armamentísticamente con Estados Unidos y Gran Bretaña, y todo sobre Rusia. No, aquí el cambio de lo que conocíamos como los aliados dentro de la Segunda Guerra Mundial, y lo que conocíamos como, por así decirlo, el eje, que eran lo que era el imperio japonés de aquel entonces, el gobierno fascista italiano por parte de Mussolini y el gobierno alemán de Hitler, pues eran lo que peleaban con el occidente. Italia últimamente estaba muy callada, ¿no? Y en un principio estaba como que dándole sus caricias a Rusia, ¿no? Sí, así es. Inclusive fue el único país de la Unión Europea, hay que recabar que pues dentro de la pandemia de COVID, fue el único país de la Unión Europea que decidió comprar estas vacunas rusas y pues fueron aplicadas dentro de su país. Ya Silvini ya mejor se quedó callado, ¿no? Porque ya vio la situación, dijo, no, yo no me meto porque yo siempre salgo perdiendo. No, así es, pero pues vamos a hacer énfasis en que pues realmente sí, lo que es Salvini, lo que viene siendo Orbán, pues son políticos muy peculiares, con una ideología un poco marcada, un poco más marcada al nacionalismo económico. Hungría, otro país de mucha comunidad de origen judío también. Así es. Y así es como en la actualidad pues podemos connotar que se hubo una inversión de los mismos papeles, y como actualmente podemos ver inclusive ya tanques provenientes de Alemania dentro de misma Ucrania, inclusive tropas ucranianas entrenadas en suelo alemán por parte de militares estadounidenses y canadienses. Así que la narrativa cambia totalmente en la actualidad, sobre todo pues que la Federación Rusa pues establece muy firmemente que pues está en contra del nazismo, cosa que pues si se analiza bajo una perspectiva rusa, pues se puede entender que viene siendo el mismo enemigo. Sin embargo, pues los países los cuales pues conforman lo que era el enemigo, pues ahora son diferentes. Que yo no sé si un civil ucraniano pues mire con buenos ojos que haya tanques alemanes, ¿no? Digo, si recuerda las historias o memorias que le hayan contado sus abuelos, y luego encima ve que cada vez se involucran más países en esta guerra, pues no es un indicativo de que esté cercano a una paz. No, y más también si eres polaco y ves camiones con tanques alemanes. Tienen que pasar por Polonia, forzosamente. Exactamente, y ves todo eso, inclusive los mismos polacos, pues pensando pues que la última ocasión más si son de origen judío. Exactamente. Más si ven todo ese tipo de camiones y todo ese tipo de transportes pasando por su país, pues debemos entender que la última vez que pasó pues fue en plena Segunda Guerra Mundial. Vaya paralelismos los que tenemos ahora con esta guerra en Ucrania. Muy bien. Ahora, Armando, hablemos de los que intentan ser mediadores. Turquía, Hungría, que ya lo mencionaste. Bueno, Israel, de que ya hablamos en el episodio anterior. Y Francia. Francia que, bueno, en aquel entonces pues estaba también del lado aliado. Pero ahora ha estado muy silencioso. Es decir, no ha enviado armamento a Ucrania. Se ha relajado o no ha mencionado sanciones, no fue tan, digamos, directo con la condena de Rusia como si lo fueron Boris Johnson o el propio Olaf Scholz.
en Alemania. Turquía, que ya intentó establecer una mesa de diálogo. Y bueno, el caso de Hungría, que ha sido el único miembro de la Unión Europea que como que ha intentado exponer los puntos de cómo se llegó a esto, ¿no? Entendiendo la expansión de la OTAN, el tema del gas ruso y pues todo esto que envuelve a la esfera de poder que se está armando contra Rusia, ¿no? Los intereses que al principio se establecieron para poder llegar a una resolución a este conflicto, pues lamentablemente no han dado resultados. Sin duda debemos entender que bajo la campaña presidencial de Emmanuel Macron, pues sí estableció lo que viene siendo pues un diálogo, sobre todo de escuchar y entender a Rusia para poder tener una resolución. No se llevó a cabo nada de esto mismo. Y pues mucho más, teniendo en cuenta que pues... Y que no tenía comunicación con Zelensky. Que unas contendientes pues era Marine Le Pen, que era fuertemente aliada de Putin. Así que pues se podría establecer que dentro de las mismas elecciones pues no ganó esta misma candidata por la misma relación pues que tenía con el mismo presidente Putin. Así que es interesante ver cómo existen todos estos tipos de esfuerzos y sobre todo cómo pueden mediar o quedar bien con ambos lados. Por ejemplo, en el caso de Turquía, que pues sí es cierto que ha establecido una buena relación entre ambas partes, pero por un lado le sigue vendiendo drones a Ucrania y son drones muy efectivos. Y le compra aviones a Rusia. Exacto, y baterías antimisiles a Rusia, los S-400. Así que son paralelismos los cuales pues establecen que son países, se podrían establecer como países neutros dentro de este mismo conflicto, pero sin embargo sus resultados para querer mediar pues no han dado resultados hasta el día de hoy. Y que de hecho ahora en esta semana insistimos de tan representativa, tan simbólica para todos quienes a la fecha se consideran socialistas, pues también en esta fecha hubo cantidad de visitas a Kiev, a la capital ucraniana. Estuvo presente la líder del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, estuvo el secretario de la ONU, Antonio Guterres, portugués, estuvo también la ministra de Exteriores alemana. Sí, estuvo Ursula von der Leyen, la Comisión Europea, estuvo el presidente de España. Pero desde un principio, recordarás que Volodymyr Zelensky quería tener comunicación con Emmanuel Macron, quien tuvo comunicación antes del periodo de elecciones, tuvo mucha comunicación con Putin, y no ha habido un acercamiento por parte de Francia, y tampoco no ha habido, digamos, algo que indique que Gran Bretaña o Estados Unidos están ejerciendo presión sobre él. No, de cierta manera hemos visto, pues, en el caso de Estados Unidos o el caso del Reino Unido, pues, hemos visto que su presencia dentro del suelo ucraniano, pues, ha sido muy fuerte. Ya vimos a Lloyd Austin, el secretario de Defensa, ya vimos al secretario de Estado, Anthony Blinken, visitar a Ucrania. Ya vimos como tú ya mencionaste, a la líder de los representantes demócratas, al igual que diferentes congresistas de diferentes estados por parte del Partido Demócrata en suelo ucraniano. Pero no se ha establecido esta misma línea. Pero aquí es muy interesante que estamos tocando en cuenta. ¿No ha ido Alexander Soros a visitar Kiev? Hasta el momento no. Hasta el momento no. Extraño, bueno. No, hasta el momento no. Pero de cierta manera hemos visto que Volodymyr Zelensky extendió una invitación muy, muy interesante a lo que viene siendo el mismo canciller de Alemania, Olaf Scholz, para que visitara a Ucrania nada más y nada menos que el mismo 9 de mayo, diciendo que podría ser una fecha muy conmemorativa que él visite Ucrania. Así que fue una invitación muy interesante el poder hacer ese tipo de paralelismos y sobre todo pues no se puede llevar a cabo, no se ha establecido nada si se va a llevar a cabo ese tipo de cita o no. A ese punto era el que iba. En este caso el viceministro de Exteriores estadounidense, quien sigue a Anthony Blinken, expresó que la fecha podría ser tomado, que tienen según sus investigaciones, su cuerpo de inteligencia, Vladimir Putin podría aprovechar la fecha para ir a hacer un movimiento, una nueva estrategia que vaya con más fuerza a ejercer control sobre los territorios ucranianos de los que tiene, que tiene como objetivo, ¿no? Ya hablamos del caso de Mariupol, el otro puerto más importante de Ucrania, Odessa, que está próximo a Moldavia, que es un país que tiene una región rusa en rebeldía, Transnistria, que, bueno, si no la ubican, bueno, para quienes observan fútbol, el Real Madrid perdió con un equipo de Sheriff, bueno, pertenece a Transnistria, que es una región, insisto, que todavía tiene su bandera con el martillo y la hoz, que todavía guarda valores soviéticos,
de población étnicamente rusa, rusoparlante, y que pues al momento no han establecido una postura, pero se teme que podría ser, digamos, un enclave o un apoyo extra a otro frente de batalla por parte del ejército ruso para apoderarse de toda la cuenca del Mar Negro que le pertenece a la costa ucraniana, ¿no? Entonces, esta fecha tan simbólica, ¿cómo ves el panorama? ¿Veremos un mensaje más fuerte por parte de Rusia? ¿O se sumarán más aliados de la OTAN, ya tendrán mayor presencia en Ucrania? Una vez que ya explicaste la postura por parte de Ned Price, el portavoz de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, y abundando también la declaración por parte de Ben Wallace, que viene siendo el secretario de Defensa del Reino Unido, pues establecen que esta fecha también podría ser una declaración ya formal de guerra a mismo Ucrania. Ya no es operación militar. No, que ya no pasaría lo que viene siendo una misma declaración de guerra directa a lo que viene siendo ya Ucrania. No solamente una operación militar especial, como dice Rusia. Así que realmente aquí la situación, y como inclusive lo estableció el mismo Papa Francisco. No hay que dejar de lado el papel del Papa, ¿eh? Exactamente. No hay que dejar de lado el papel del Papa, porque él desde un principio pidió reunirse. Lo primero que hizo el siguiente día de la invasión fue ir a la embajada rusa en Italia, y formalmente ya ha hecho una petición para ser recibido en el Kremlin. No, y aparte del acercamiento que ha tenido con su contraparte también de la Iglesia Ortodoxa rusa, de poder tener este diálogo, y sobre todo que a la fecha está esperando que le acepten una visita diplomática primero a Rusia para poder hablar con el presidente Vladimir Putin para resolver esto mismo. Pero teniendo en cuenta que las declaraciones del Papa pues han comparado este tipo de actitudes por parte de Rusia como el mismo genocidio que se vio en Ruanda, y sobre todo diciendo también fuertemente que y cito como mencionó el Papa, que los ladrillos de la OTAN fueron los que provocaron ese tipo de acciones, que pudieron provocar ese tipo de acciones por parte de Rusia. También se ha visto en otro tipo de declaraciones las cuales pues han sido muy interesantes, y solamente el tiempo nos va a responder. Que según como mencionó el Papa en una visita de abril por parte de Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, le mencionó que los rusos ya tenían un plan y que la guerra iba a acabar el 9 de mayo. Es lo que estableció el Papa. Así que es muy interesante tener esta óptica, y mucho más si vemos los avances militares de cómo se han enfocado más en la liberación del Donetsk, en toda esta zona, y sobre todo en la zona de Mariupol, y también cómo se ha establecido que en ciertas zonas que ya han sido ocupadas por parte de la Federación Rusa en Ucrania, pues ya inclusive, como tú mencionaste, se han visto banderas de la Federación Rusa, ya se han abierto escuelas con los mismos temas en los cuales pues abordan las escuelas rusas, pues que se puede ver inclusive desfiles conmemorando el Día de la Victoria en estas ciudades ocupadas por la Federación Rusa. Así que va a ser muy interesante ver cómo avanza este tema el día 9 de mayo. Que por cierto, volviendo a los paralelismos, el Papa Francisco el año pasado se reunió con los líderes de la iglesia judía, estableciendo un acuerdo para que poco a poco se fueran desclasificando los archivos del Papa Pío XII, que Así es. En ese entonces, en la Segunda Guerra Mundial, a quien se le acusa de ser antisemita, porque pues nunca condenó la guerra como tal, y nunca expuso una postura firme contra el fascismo, contra el nazismo. Sí, en su guarnición en el Vaticano protegió a ciudadanos judíos que residían en los alrededores de Italia, pero nunca hubo un pronunciamiento fuerte por parte de la Iglesia Católica en ese entonces para condenar la guerra y proteger a los ciudadanos judíos, ¿no? Y pues esos archivos no sabemos exactamente qué contengan, pero la comunidad judía venía años reclamando tener acceso a esa información. Y asimismo, en la Primera Guerra Fría, el Papa Juan Pablo II, no podemos dejar de lado el papel activo que tuvo porque fue el principio del fin. Él gestó desde Polonia las visitas que tuvo, el fin del comunismo en Polonia, la liberación de Polonia del espectro soviético, el fin del Pacto de Varsovia, eso en 1989, que daría pie después a la caída del muro de Berlín, y 2 años después, en 1991, a la disolución de la Unión Soviética. Así es la postura por parte de Juan Pablo II, por cierto, un papa de origen polaco, pues estableció mucho lo que viene siendo pues una correlación, sobre todo en todo lo que pasaba en el tablero geopolítico en plena finalización de la Guerra Fría, y sobre todo su papel activo, pues, y yo creo que comparándolo con las actividades las cuales pues se están llevando actualmente por parte del Papa Francisco, se puede ver cómo se puede correlacionar pues sobre todo su agenda
de relaciones exteriores, vaya, de parte del Vaticano, y cómo el Papa actualmente pues ha buscado más allá de mantener o sobre todo apegarse a una agenda política, busca la pluralidad, y no nomás teológica, sino también en materia geopolítica, me atrevería a decir, para poder tener lo que viene siendo, lo que creo que todo el mundo queremos aquí, pues, que viene siendo la humanidad y el bienestar de todos los... Buscar una mesa de diálogo y gestar la paz, que es lo que le compete como líder religioso, ¿no? Así y que estuvo muy interesante la plática, no hay detalles, o no se filtró tal cual lo que haya conversado con el líder de la Iglesia Ortodoxa ruso, que pues es un fuerte aliado, es de Vladimir Putin, entonces ahí le explicó al Papa pues las razones de esta invasión, de esta operación militar, de esta guerra abierta, que veremos si se declara el 9 de mayo. Pero lo cierto es que me llama la atención cómo, a diferencia de lo que ocurrió en aquel entonces, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Fría, los presidentes estadounidenses tuvieron una muy buena estrategia, empezando desde Richard Nixon hasta Ronald Reagan, su cercanía en el Vaticano, que les permitió ir acumulando votos en América Latina y en el resto del mundo, pues poniendo como ejemplo al Papa en todo ese sentimiento anticomunista del régimen represor que se vivía en ese entonces, y que pues a raíz de eso vinieron toda una serie de revueltas en República Checa, en Hungría y en múltiples, en todo el bloque del este, para pues liberarse del espectro soviético. Y ahora, pues el Papa Francisco pues no tiene esa cercanía con el presidente estadounidense, más allá de que Joe Biden se ha declarado católico, ¿no? Así es, que sean correligionarios. Así que realmente es muy interesante el paralelismo que tú mencionas, entendiendo más que pues no, el último presidente católico que anteriormente a Joe Biden que hubo en Estados Unidos, pues fue el mismo presidente John F. Kennedy, el cual pues anteriormente a él pues también creo que no ha habido ninguno, creo que es apenas el segundo católico que hay, si no es que me equivoque, si no me corrigen ahí en los comentarios. Pero aquí debemos entender que pues realmente lo que es la agenda de relaciones exteriores del Papa pues realmente sí ha sido muy efectiva la que se llevó a cabo por parte de Juan Pablo II en la actualidad, y sobre todo cómo en la actualidad pues esta relación, sobre todo la última junta que tuvo el Papa Francisco con su homólogo por parte de la Iglesia Ortodoxa rusa, que se llevó a cabo en Cuba, una reunión histórica ya que se llevó en el suelo cubano, y que se han reunido estas dos figuras en pleno mandato del presidente Barack Obama, como dio hincapié a este tipo de diálogos, y pues que en esta última reunión que tuvieron pues el mismo Papa Francisco le menciona a su homólogo que debería dejar de ser el monaguillo de Putin. Que bueno, ahí pues caray, sí, un mensaje bastante directo y frontal, pero yo insisto, no sé qué opines, pero me parece que desde la Cancillería estadounidense deberían tener un acercamiento, porque a fin de cuentas, si buscan que su esfera de influencia, como ya, si algo ha venido a traer de positivo desde el mundo occidental esta invasión, pues es que ha fortalecido los lazos dentro de los miembros de la OTAN, que tiempo atrás pues parecía fragmentarse. Así es. Pero en América Latina las posturas son muy divididas, y en aquel entonces la relación del Papa Juan Pablo II con la Casa Blanca permitió que hubiera un frente común, cosa que ahorita no se vive, y es todo lo contrario con esta marea rosa de la que nos hemos cansado de hablar. No, totalmente cierto, o sea, no comparamos lo que viene siendo ahora sí el espectro de Latinoamérica con lo que pues actualmente se está viviendo en la actualidad. Pues en aquel entonces pues teníamos todo un sentimiento anticomunista y sobre todo un reproche ante este tipo de ideología, en Latinoamérica. Debemos de hacer hincapié en todos los golpes de Estado pues, que se propiciaron en Latinoamérica, ya lo hemos abordado en diferentes temas, con la realidad que actualmente se encuentra en Latinoamérica, que se ve ya esta oleada rosa como tú mencionas, y sobre todo pues que es un poco más difícil, pues yo creo que para el Papa poder escoger o ponerse a un lado en el cual pues podrías apegarse más a una ideología ya sea política o económica para poder establecer eso. Y que ese es el punto medular, ¿no? O sea, desde la Casa Blanca no sé si deberían considerar o si hay alguien que no ha visto la oportunidad que representa, si quiere mantener su influencia en América Latina por lo que representa el Vaticano. No, totalmente, y sobre todo pues ver de los ejemplos en los cuales se han dado últimamente, pues esta visita que dio el Papa Francisco a Afganistán, estas visitas las cuales pues ha sido múltiples, en los cuales pues no ha hecho ningún otro Papa, pues da un buen hincapié que puedan fijarse a lo que viene siendo pues
ya una mejor relación y sobre todo para tener una mejor énfasis en lo que viene siendo pues un diálogo de paz. Una vez que Vladimir Putin dé su discurso, como acostumbra este 9 de mayo por el Día de la Victoria, pues veremos qué acciones decide. Y sería interesante que el propio 9 de mayo reciba al Papa Francisco. Sería interesante, aunque ya lo estableció el mismo portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que no va a invitar a ningún líder, ningún representante de algún gobierno exterior. Creo que el año pasado tampoco nos invitó ninguno, solamente a uno, el de Kazajistán, pero era porque tenía una visita oficial en ese mismo tiempo. Así que es muy interesante ver cómo también la Federación Rusa pues ha mantenido un poco al margen pues, de no invitar a personajes de gobiernos extranjeros a esta fiesta tan importante para el pueblo ruso. Y que por cierto, uno de los asesores del Papa Francisco es el anterior el líder de la Iglesia Católica, Joseph Ratzinger, mejor conocido como Benedicto XVI. Así es. De origen alemán, que sería interesante también si pudiera ser un mediador en toda esta situación, entendiendo la postura que ha ejercido el gobierno alemán muy frontal en el apoyo armamentístico a Ucrania. Totalmente, así que ahora sí, como se dice coloquialmente, las herramientas ahí están. Yo creo que podría ser un buen énfasis, sobre todo más que pues ya muchos países occidentales pues han tratado de lograr esto y pues lamentablemente no ha habido algo más. Así que podría ser un buen eje para poder pues llevar a cabo lo que viene siendo un buen diálogo. No uses esa palabra, por favor. como que un buen eje, Armando. Un buen punto en común. Un punto de acuerdo. Dejémoslo así. Bueno, pues ahí lo tienen, queridos amigos, un complejo panorama el que vivimos hoy en día, con toda esta situación que se vive en Ucrania y las repercusiones que tiene en el resto de los países, cómo se mueven las piezas por parte de las potencias. Y bueno, hay una potencia que está mirando a lo lejos, así como, ahora sí, volviendo a los paralelismos, así como Estados Unidos miraba a lo lejos lo que ocurría en la Primera Guerra Mundial sobre todo, pues ahora China es la que se frota las manos y mira a lo lejos todo lo que sucede, cómo arde el mundo, ¿no?, del otro lado. No, y mucho más que en la actualidad, pues China ha tenido una agenda muy interesante en lo que viene siendo las relaciones exteriores, mucho más allá porque mira lo que vienen siendo sus socios, pues llevándoles a cabo tratos económicos igualitarios. Realmente no le interesa la ideología política a la cual predominan lo que vienen siendo sus socios económicos, los países, y sobre todo pues tiene un margen de respeto con los demás, pues es lo que ha sido el hincapié para China para poder tener todo este avance y sobre todo la creación de esta nueva ruta de la seda, y ni se diga la relación que tiene con los países del Pacífico Asiático, que pues ha establecido muy buenos tratados. Ya los abordaremos la siguiente semana, lo que viene siendo pues este nuevo tratado con las Islas Salomón. Pero aquí lo que ha hecho China realmente pues ha sido un trato de respeto hacia los demás. Y sobre todo pues tener lo que viene siendo creación de infraestructura a países los cuales lo ocupan a gritos. Y es cosa que pues actualmente pues ningún otro país de Occidente pues ha dado la tarea a ver esa área de oportunidad. Y es algo que la República Popular China pues ha hecho. Que bueno, si infraestructura a alguien le va a faltar va a ser Ucrania después de toda esta devastación. Lamentablemente, y que bueno, insistimos, esperamos que todos los actores que intervienen en este conflicto puedan llegar a un acuerdo y al menos un cese al fuego temporal que después derive en una paz firmada, pero que por mientras se ve lejana. Ay.